Recuerdo que todo empezó una tarde de otoño, justo después de una tormenta que había dejado las calles empapadas y el aire cargado de un olor a tierra mojada. Caminaba de regreso a casa, cuando algo en el suelo, a unos metros delante de mí, llamó mi atención. Una pequeña cruz de madera, simple y rústica, yacía entre las hojas secas que el viento había arrastrado hasta la acera. Me agaché para recogerla. Era extrañamente pesada para su tamaño, y la madera parecía vieja, desgastada por el tiempo, con pequeñas marcas talladas que no parecían al azar. Me intrigó, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que, a pesar de la lluvia que había caído, la cruz estaba completamente seca. No podía explicarlo, pero una sensación de incomodidad me recorrió al sostenerla en mis manos. Aún así, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, pensando que alguien la habría perdido y que, en algún momento, quizás podría devolverla a su dueño. Cuando llegué a casa, me olvidé de la cruz por un tiempo. Dejé la chaqueta colgada en el perchero y me dispuse a hacer lo de siempre, pero esa noche fue extrañamente inquietante. Me costaba concentrarme en cualquier cosa, y una sensación de nerviosismo comenzó a crecer en mi pecho sin razón aparente. Cada pequeño sonido en la casa, como el crujir de los muebles o el zumbido de los electrodomésticos, parecía amplificado, como si algo estuviera acechando justo fuera de mi vista. Fue cerca de la medianoche cuando lo recordé, la cruz de madera. Sentí una presión en el pecho cuando volví a pensar en ella, como si algo me advirtiera que no debía tocarla nuevamente. Pero la curiosidad ganó, y fui a buscarla en el bolsillo de mi chaqueta. La sostuve en mis manos bajo la luz tenue del comedor y examiné las extrañas marcas que cubrían su superficie. Eran símbolos, de eso estaba seguro, aunque no reconocía ninguno. Esa misma noche, fue cuando comenzó todo. Desperté de un sobresalto a las 3 de la mañana, con una sensación extraña, como si alguien me hubiera estado observando mientras dormía. El cuarto estaba oscuro, pero el aire era denso, casi sofocante. No tardé mucho en darme cuenta de que la cruz estaba sobre la mesita de noche, a pesar de que la había dejado en la sala. Sentí un escalofrío recorrerme. No entendía cómo había llegado ahí, y lo peor era que no tenía recuerdo alguno de haberla movido. Traté de ignorar la incomodidad y volví a acostarme, pensando que tal vez estaba imaginando cosas. Sin embargo, apenas cerré los ojos, algo más extraño sucedió. Un golpeteo suave, como si alguien estuviera llamando a la puerta de mi cuarto. El sonido era insistente, rítmico. Me levanté de la cama, encendí las luces y revisé la casa. No había nadie. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas, y el silencio reinaba, excepto por ese golpeteo lejano, que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Volví a mi cuarto y traté de dormir, pero apenas cerraba los ojos, sentía como si algo se moviera en la habitación. A lo lejos, entre sueños confusos, veía figuras oscuras que se deslizaban por el borde de mi visión, acercándose poco a poco, siempre fuera de foco, pero presentes. Era como si algo estuviera intentando entrar, acechando desde las sombras. Los días siguientes fueron aún peores. El golpeteo nocturno se hizo más fuerte y constante, siempre en la misma hora. A veces, despertaba con marcas en la piel, pequeños rasguños que no podía explicar. Durante el día, sentía una presencia constante detrás de mí, como si alguien me siguiera a todas partes. Y la cruz. Parecía aparecer en lugares inesperados, como si estuviera moviéndose por la casa por su cuenta. Empecé a investigar. Visité a un sacerdote, pensando que tal vez era una cruz religiosa o algo por el estilo, pero él apenas la vio, se negó a tocarla. Dijo que no era nada que perteneciera a la iglesia, y que debía deshacerme de ella cuanto antes. Sin embargo, cada vez que intentaba dejarla en algún lugar o tirarla, volvía a aparecer en mi casa. Desesperado, una noche decidí quemarla. Fui al jardín, encendí una hoguera y arrojé la cruz al fuego. Las llamas la envolvieron rápidamente, pero algo raro sucedió: en lugar de arder y convertirse en cenizas, la cruz pareció absorber el fuego. Las llamas se apagaron en cuestión de segundos, y la cruz quedó intacta en medio de las brasas. Fue entonces cuando entendí que no había manera de deshacerse de ella.
Algo, o alguien, estaba vinculado a esa cruz, y ahora también lo estaba yo. Esa misma noche, los golpes se convirtieron en algo más. A las 3 de la madrugada, las puertas de mi casa se abrieron de golpe. Un viento helado recorrió los pasillos, y por primera vez, vi lo que me había estado acechando. Una figura alta y encorvada, con una silueta apenas humana, se arrastraba por el suelo hacia mí, sus manos largas y huesudas se extendían hacia la cruz que sostenía. Como si fuera la llave para liberarla de algún mal antiguo. No podía moverme. Solo podía observar cómo la sombra se acercaba más y más. Desde ese momento, las noches ya no fueron solo de insomnio y ruido. La figura nunca desapareció, siempre estaba en algún rincón, acechando, esperando. Y cada noche, a las 3, la cruz se volvía más pesada, más fría, como si el ser que la reclamaba estuviera más cerca de conseguir lo que buscaba. Ahora, ya no sé cuánto tiempo me queda.